¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Joseph Vallejos Acevedo. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabajo en el Hospital Baiza, en la Clínica San Felipe. He podido hacer algunos cursos de especialización de ventilación mecánica en el extranjero. Bueno, en esta oportunidad agradecer al comité del Colegio Médico de Educación Médica Continua y contribuir con esto que es coyuntura a nivel mundial, la pandemia por el COVID-19, ¿no? En esta oportunidad nosotros vamos a poder conversar acerca sobre lo que es el PIB, su titulación en la patología del distrés, en el ARDS, ¿no? Como le llaman el acrónimo de los americanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver. Primero vemos esta lámina que nos habla un poco es un contexto alarmante realmente, alarma mundial, ¿no? Miren, a la actualidad de hoy, estamos hoy día 18 de abril, estamos con más de 2 millones de casos confirmados, ¿no? Como lo podemos señalar aquí, ¿no? Nosotros podemos ver, miren un poco la evolución de la letalidad mundial, ¿no? La letalidad, recordar que es las muertes sobre el número total de casos. Es una medida de frecuencia nada más, pero hay algo que es alarmante. Inició una letalidad mundial con un aproximado de 3.9, ¿no? Para la fecha de marzo, para la fecha de abril, casi un mes después, aumentó un poco, casi el 6%. Miren, entre esta diferencia del día 10 al día 18, la letalidad mundial sigue en incremento, ¿no? Y eso es algo que nos llama la atención porque vemos que cada vez está incrementándose más la necesidad de pacientes que quieran requerir cuidados intensivos. Y es donde es lo que yo recalco acá, dice área crítica, ¿no? A nivel del mundo, cada vez, hace más de un mes, los pacientes, o exactamente hace un mes, los pacientes requerían casi la mitad de lo que están requiriendo ahora las áreas críticas. Yo que trabajo en el área de cuidados intensivos, somos los que nosotros estamos viendo con mayor demanda en la actualidad, esto que se están señalando en las estadísticas. Esto es a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo básicamente en el Perú? Es algo para tomar en cuenta. Los casos, en poco más de 5 días, se han casi triplicado, ¿no? Creo que estos casos se fueron actualizados a más de 14.000 para hoy. Las muertes están en 300 en el momento de la mañana, la letalidad en 2.22 y el área crítica en Perú está aproximadamente del 5 al 8%. No hay muchos datos claros todavía porque sabemos que hay casos como en provincias que no lo estamos teniendo del todo mapeados y monitorizados, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este contexto, no? Que cada vez los pacientes que tienen COVID-19 están ingresando más a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que cada vez los pacientes que ingresan mayor cantidad a unidades de cuidados intensivos probablemente tengan una mayor probabilidad de fallecer en general, ¿no? Entonces, esta es otra estadística rápida que voy a mostrar para hacer la entrada de lo que nosotros vamos a ver, lo que nos interesa después, lo que es la ventilación mecánica. Mire, estoy comparando Alemania, Italia y Perú. Más que una comparación, es una descripción de tres sistemas de salud diferentes. Posiblemente Alemania, uno de los mejores sistemas de salud del mundo, esté entre los mejores. Italia, digamos que es un sistema de salud medio. Y Perú, que es un sistema de salud precario, de los sistemas fragmentados y segmentados típicos de esta parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, estoy comparando días, el día 22 y el día 57. ¿Y por qué escojo estos días? Porque más o menos en la media, en los promedios a nivel mundial, estamos viendo que al día 22 y entre el día 57 es el periodo de máximo ascenso en la curva de casos nuevos en cada país, ¿no? Entonces, en casi todo se repite ese patrón logarítmico de incremento de casos en la China, en Corea, en Japón, Alemania, Italia y Perú, ¿no? Entonces, este es algo que es preocupante porque si tratamos de verlo con un poco de proyección nos puede dar luces a sacar datos que nos pudieran orientar a tomar decisiones futuras, ¿no? Día 22 en Alemania, posiblemente uno de los mejores o el mejor sistema de salud. El día 22 Alemania tenía 16 casos, muertos 0, letalidad 0. Día 22 en Italia, ¿no? 79 casos, muertos 2, letalidad 2.5, que hasta ahí estaba dentro del promedio como marcan los estándares mundiales, ¿no? Día 22 en Perú, miren, a la fecha. El 28 de marzo, que se cumplió el día 22 en Perú, casos 671, muertos 16, letalidad 2.4, muy parecido a lo que es Italia. Pero lo que llama la atención que en el día 22 en Perú había mayor cantidad de casos que en Italia y en
Alemania en su momento correspondiente, ¿no? Miren, cuando comienza el día 57, nos dice que el día 57, el estándar, la curva comienza a menguarse un poquito, ¿no? Miren en Italia, perdón, en Alemania, 31.000 casos, muertos 149, la letalidad 0,47. Miren en Italia, que es el país, junto con España, de los más golpeados, y ahora Estados Unidos también, ¿no? Casos 86.000, muertos 9.000 y pico, letalidad 10,6%. ¿Qué nos esperaría el día 57 en Perú? Si sabemos que en el día 22 nosotros estábamos por encima de Italia, ¿no? Posiblemente no sabemos lo que vamos a ver, va a depender de las medidas que se tomen, pero esperemos no estar muy similar a Italia, donde el sistema de salud haya colapsado, ¿no? Miren algunos datos curiosos que yo les voy a mostrar. Hoy, ¿no? 18 de abril, la letalidad en Alemania, decíamos que es uno de los mejores sistemas. Miren lo alarmante que está incrementando, por ende la mortalidad también. 3% la letalidad en Alemania. Miren la letalidad de Italia, 13%, están creciendo más de 3 puntos en ambos lados. La letalidad de Perú todavía se mantiene en 2,22%, ¿no? Sin llegar todavía al día 57, ¿no? Entonces, Alemania e Italia nos llevan la delantera en inicio de su famoso caso cero, o sea, iniciaron días antes, meses antes, pero realmente estamos viendo acá cómo se está comportando un sistema de salud medianamente, digamos, como el italiano, un sistema de salud de entre los mejores como el alemán. La pregunta es, ¿hasta cuándo un sistema de salud bueno como el alemán puede seguir aguantando toda esta avalancha que se viene? Ya vimos que Italia no lo aguantó y es por eso que tiene el contexto de catástrofe sanitaria que realmente nosotros estamos viendo. La pregunta es, ¿qué pasa en Perú? Estas son las fuentes, ¿no? Las fuentes oficiales. Esto nos orienta a pensar, ¿no? Si estamos preparados, no estamos preparados, y la respuesta es eminente, ¿no? Posiblemente no estemos preparados. Y nuestras decisiones tienen que ser orientadas al manejo de la disminución de esta letalidad que claramente vemos mientras pasan los días y como lo vimos acá, va en incremento, ¿no? Entonces, a tener presente eso, ¿no? Por eso que es importante señalarlo. Entonces, ya hablando un poquito sobre el tema, ¿no? En esta parte de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Que produce la enfermedad de COVID-19. Vamos a hablar un poquito de su fisiopatología, ¿no? Entonces, recordar que nosotros nos hemos sentado en la exposición, nos dice titulando PIP, nos hemos centrado un poco en lo que es la parte ventilatoria, pero hay que hacer un enfoque del manejo ventilatorio de los pacientes con COVID-19, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos la unidad funcional del pulmón. La unidad funcional del pulmón está formada por el alveolo, por la membrana, ese espacio en blanco que está ahí, y por el capilar, ¿no? Esa es la unidad funcional del pulmón, así como el riñón tiene la nefrona, y esta es la unidad alveolo membrano capilar, ¿no? Entonces, cuando un alveolo está permeable, ¿no? Va a favorecer la entrada de aire, ¿no? Sin mayor inconveniente. Cuando un capilar está permeable, va a favorecer el paso de la sangre sin mayor inconveniente. En ese lapso que entran en contacto alveolo con capilar, se da el intercambio gaseoso. A ese proceso se le llama hematosis, ¿no? Entonces, en condiciones normales decimos que la ventilación está ok, por decirlo así, sin alteraciones, y la perfusión está sin alteraciones. Podemos decir que nuestra relación ventilación y perfusión son iguales, y por ende la relación BQ es 1, otras literaturas mencionan 0,8, ¿no? Entonces, esto me habla de una condición de normalidad. Eso debería ser el estándar, eso pasa fisiológicamente en las personas y no nos da mayor alteraciones. Pero ¿qué sucede cuando esto se altera? No, ¿qué pasa cuando esto se va alterando? ¿Cómo se manifiesta la hipoxemia cuando van alterándose esta relación BQ, ¿no? Entonces, podemos tener esta figura, ¿no? Donde vemos que, ¿no? La ventilación se ve alterada, ¿no? Más no la perfusión. ¿Qué sucede a nivel del alveolo? Usualmente está ocupado, puede tener secreciones, puede tener exudado inflamatorio o puede estar colapsado, ¿no? ¿Y qué nos está favoreciendo esto? Que un alveolo está mal ventilado o simplemente no está ventilado, ¿no? Y por ende, ¿qué sucede a nivel capilar? ¿No? Veíamos que acá, a nivel capilar, la sangre de origen arterial, que es no oxigenada, se oxigena con el oxígeno que viene
o discurre desde el alveolo y se transforma en sangre oxigenada, pero es una sangre oxigenada venosa, ¿no? Entonces, a este nivel, la sangre no oxigenada, como no hay oxigenación porque está colapsado, está lleno de inflamación y todo esto, nuevamente la sangre que viene del lado derecho pasa al lado izquierdo sin oxigenarse. Y llega a formar el famoso cortocircuito de derecha a izquierda a nivel intrapulmonar. Y eso es lo que nosotros llamamos, ¿no?, el efecto Shan. El efecto Shan entonces está caracterizado, ¿no?, por una ventilación que es mala o inadecuada y la perfusión que es buena. Por ende, B es menor que Q. Por ende, la relación BQ es menor a 1 o menor a 0,8 según otras literaturas. Y este es el efecto Shan, ¿no? Como decíamos, cortocircuito de derecha a izquierda, pero intrapulmonar, ¿no? Este es un mecanismo, cómo es que de producción de la hipoxemia, ¿no? En el distrés. Pero vemos acá su contraparte, ¿no? Y en su contraparte nosotros podemos ver igual un alveolo, ¿no? Un alveolo que está libre, no hay impedimento, no como acá que tiene de repente secreciones, colapso, detritus, ¿no? En cambio acá está libre. Entonces, pero el problema no está en el alveolo, sino está en el capilar. Y específicamente en el capilar de derecha, ¿no? O sea, el capilar que está viniendo del lado derecho, que es un capilar arterial, ¿no? Que trae sangre desoxigenada. Entonces, a ese nivel pueden suceder varias cosas, ¿no? Puede suceder que simplemente se ve alterado porque existe una obstrucción a este nivel previa, como vemos acá, ¿no? Y esto nos estaría hablando de una tromboembolia pulmonar. Puede suceder que hay una disminución de la luz del capilar a este nivel. Y eso generalmente me habla de vasoconstricción pulmonar, ¿no? Y esa vasoconstricción pulmonar muchas veces se da por la hipoxemia severa o por un severo estado, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que puede estar asociado a un shock, ¿no? Vasodilatado, ¿no? Entonces, de manera compensatoria, el pulmón reacciona y genera un estado de vasoconstricción pulmonar, ¿no? Y eso me genera a la larga disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, voy a tener un alveolo que puede estar bien ventilado, pero mal perfundido o quizás no perfundido, ¿no? Siendo la patología más frecuente de esto, por decirlo así, cuando genera, o la más grave, cuando se genera una obstrucción de este capilar. Y a este efecto, nosotros le denominamos el efecto de espacio muerto alveolar, ¿no? ¿Y qué característica tiene? La ventilación es mayor que la perfusión, por ende, la relación BQ es mayor a 1. Entonces, ¿no? Tenemos dos extremos, el Shan, ¿no? Alveolo mal ventilado, pero capilar bien perfundido. El espacio muerto alveolar, alveolo bien ventilado y capilar mal perfundido, ¿no? Todo esto enfoca en un contexto más actual de lo que es los trastornos de BQ, ¿no? Y nosotros conocíamos con los mecanismos de la hipoxemia, cuáles son los mecanismos clásicos de la hipoxemia y señalábamos, bueno, uno, otro, ¿no? Entonces, incluso uno de ellos decía trastornos de BQ. Ahora se ha visto que todo esto es un solo contexto, ¿no? Donde tenemos dos extremos, la presencia y el incremento del espacio muerto alveolar y la presencia del sham, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos a denominar como trastornos de BQ. Y en su interín pueden haber otros trastornos o otras alteraciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que es característico de esta enfermedad, del COVID? Lo curioso, ¿no? Es que el COVID como tal nos produce, ¿no?, efecto Shan. Y esto es típico y característico de las patologías con ARDS. El ARDS es síndrome de distrés de respuesta inflamatoria, perdón, respuesta aguda, ¿no? El ARDS. Entonces, podemos tener también lo clásico que se ve aquí en espacio muerto alveolar incrementado, TEP, ¿no? Entonces, en la patología COVID-19 podemos tener mecanismos de hipoxemia asociados a Shan por la presencia de un ARDS o distrés, o podemos tener espacio muerto alveolar incrementado por la presencia de microtrombos, que ya se ha visto en las diferentes anatomías patológicas, que es una causa bien frecuente de comorbilidad, ¿no? Entonces, ambos me dan características y presentación de hipoxemia en el ARDS COVID-19. Entonces, ¿cómo es que se produce la hipoxemia en el COVID-19? Se produce por un doble mecanismo, son trastornos de BQ, por la presencia de Shan y por la presencia de un espacio muerto alveolar incrementado, que nos
cuyo origen puede ser la presencia de trombos o microtrombos, y aquí la presencia puede ser distrés o colapso alveolar, ¿no? Eso para ubicarnos y centrarnos en el concepto de fisiopatología, ¿no? Sigamos con un poquito esta lámina más de fisiopatología para seguir entendiendo el concepto, ¿no? Decíamos que este es el alveolo y este es el capilar, ¿no? El alveolo en contrato con el capilar nos genera intercambio gaseoso y nos genera la famosa respiración, ¿no? Aquí nosotros vemos el alveolo con sus perdón, su epitelio alveolar, y acá nosotros vemos el capilar con su endotelio capilar. Uno es epitelio y el otro es endotelio, ¿no? ¿Qué sucede en el distrés, por decirlo así, en el ARS? ¿Qué sucede? ¿No? Nosotros sabemos que el ARS reacciona de dos tipos y nosotros clásicamente lo hemos tipificado en ARS primario y secundario. Primario es cuando la lesión se afecta fundamentalmente en el epitelio alveolar. Secundario, cuando la lesión fundamentalmente se asienta en el endotelio vascular, ¿no? Entonces, mientras que en el ARS secundario el origen de la patología como distrés o ARS viene por vía sistémica, viene por vía endotelial, por decirlo así, la reacción inflamatoria viene por ese nivel. En el ARS primario, la patología, la inflamación se origina a nivel propia del parénquima pulmonar, propia del alveolo, ¿no? Del epitelio, ¿no? Y es ahí donde se va a producir una serie de alteraciones, ¿no? Es ahí donde se producen diferentes tipos de manifestaciones. ¿Qué se ha visto en el ARS-CoV? ¿No? ¿Qué se ha visto en el ARS-CoV? En el ARS-COVID-19, nosotros vemos un estado temprano de enfermedad y que generalmente está asociado a manifestaciones más leves y moderadas, y un estado severo de enfermedad, ¿no? Que es un poco más tardío, ¿no? En el estado temprano, leve, generalmente vemos reacción inflamatoria, activación de macrófagos, activación de las células T, pero sin mayor destrucción de las mismas, ¿no? Y esto por interacción directa con con el virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hay una respuesta local inmediata, ¿no? Que si la respuesta inmunitaria del paciente es buena, generalmente se puede autolimitar y puede frenarse a ese nivel. Y no nos va a dar mayores manifestaciones que solamente manifestaciones leves o tempranas. Pero si esto no se puede controlar a este nivel, genera una mayor cantidad de activación local, activación de otras células, liberaciones de factores y mediadores de la inflamación, liberaciones de citoquinas, liberaciones de interleuquinas, y todo esto comienza a actuar directamente sobre la pared, ¿no? O el epitelio a nivel alveolar. Y se comienzan a acumular materiales inflamatorios que se van acumulando en la membrana y hay engrosamiento de la membrana y a la larga favorece la desaparición del surfactante y nos va a favorecer el colapso alveolar. Todo esto nos genera un severo estado inflamatorio en toda esta parte, como vemos acá. Mientras más progresen los días, este estado inflamatorio se hace más subagudo hasta volverse hasta crónico, donde comienzan a aparecer fibroblastos y materiales de fibrina. O sea, nos puede inducir fibrosis con el tiempo, ¿no? Entonces, este estado calamitoso, inflamatorio, con mediadores inflamatorios, como los vemos aquí, nos va a favorecer una gran inflamación sistémica de origen pulmonar que se va a diseminar a otros órganos y a otros sistemas. Mientras en las fases iniciales, en las fases tempranas, la inflamación es local, no está diseminada todavía, no hay un mayor compromiso y si se logra controlar no pasa del contexto localizado a nivel pulmonar. Usualmente en los estados severos esto transgredió, esta inflamación se generalizó y muchas veces esto conllevó a un deterioro del estado hemodinámico del paciente y que pudiera conllevar a la falla y disfunciones de órganos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos un poco la diferencia entre la afectación leve, entre la afectación severa, entre la afectación temprana y entre la afectación tardía, ¿no? Por los mediadores inflamatorios, ¿no? Y es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Va a depender un poco de la respuesta en la primera fase, la respuesta inmunológica del paciente. Si la respuesta inmunológica es adecuada, se puede detener ese estado inflamatorio. Si no es adecuada, nos va a llegar a un daño una inflamación más severa y probablemente un mayor compromiso sistémico, ¿no? Este es un poco lo que vemos, un poco la cadena de progresión en relación al COVID-19, ¿no? Entonces,
¿qué hemos podido ver a lo largo del tiempo? ¿No? Nosotros lo que estamos viendo es la actualidad, no la literatura actual, pero nosotros, ¿qué más vemos? Vamos a hacer una línea de tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que una de las manifestaciones primarias del ARS, entonces, perdón, del COVID-19 es el ARS, que da mecanismos de hipoxemia tipo Shan. Pero eso no es algo nuevo, ¿no? Nosotros vemos que de 1969 ya se describía en alguna literatura, Auerbach con su primera documentación en Lancet sobre el ARS, después aparecieron otras publicaciones ya por la década de los 80, Luciano Gattignoni, que va a tener mucha relevancia y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Con el famoso Baby Lung, que seguro ya lo han escuchado, Dreyfus con su famoso volutrauma, ¿no? Entonces, afectación por el exceso del volumen a nivel alveolar y más lesión inducida por ventilador, ¿no? En el año 94, la conferencia de consenso que tipifica por primera vez al distrés con unos criterios que ya fueron cambiados, ¿no? En el año 98 marca, creo, un hito que es el origen de un antes y un después de la ventilación mecánica, ¿no? Porque da origen a muchas cosas. Honestamente, hemos podido analizar, en general, los que seguimos un poco más esta patología, vemos que la ventilación, hay una ventilación mecánica en el distrés antes de 1998 y después de 1998. Marcelo Amato, con el famoso estudio Open Lung Approach, ¿no? En las cuales que por primera vez, o al menos así documentado, se tenía ventilación mecánica a 6 mililitros por kilo. Hasta antes de ese tiempo, la ventilación mecánica se daba a razón de 9, 10 a 12 mililitros por kilo. Entonces era un montón de volumen y por eso se documentaba acá Dreyfus y todos ellos documentaban daño a nivel alveolar por exceso de volumen, por exceso de presiones. En esta oportunidad comienza a restringirse los volúmenes, pero también Marcelo Amato y su grupo comienza a realizar maniobras de reclutamiento alveolar, que es algo que más adelante vemos que pudiera tener algunos efectos, tanto deleterios como efectos benéficos, ¿no? Entonces, siguiendo un poco de la línea de tiempo, en el ARS Network, el grupo americano, basado en los estudios previos de Amato y otros, establece el primer protocolo con el grupo ARS Network, como les dije, ¿no? Entonces, donde por primera vez sale a la luz una documentación que estadísticamente significativa, donde reducir volumen tidal a 6 mililitros por kilo disminuía y generaba un impacto notorio sobre la mortalidad de los pacientes. O sea, disminuía mortalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se comienza a protocolizar y se comienza a trabajar el distrés en relación al 6 mililitros por kilo y se comienza a tener como el estándar de oro, el gol estándar del manejo de la ventilación, ¿no? Ha tenido que pasar buena cantidad de años, ¿no? Donde esos conceptos han podido ser ampliados, han podido ser debatidos y han podido ser incluso cuestionados, ¿no? En el año 2015, en el año 2016 comienzan a aparecer más que nuevos conceptos, comienzan a añadirse otros conceptos, ¿no? En general, ahí aparece Marcelo Amato nuevamente con su famoso driving pressure o presión de conducción, Gattignoni, Brochard, con otras contribuciones que nos ayudan a un mejor enfoque de lo que es el distrés, ¿no? Entonces, hay el famoso estudio de driving pressure de Amato, el de Gattignoni, el de Brochard que salió atrás de la, ¿no? Entonces, comenzaron a aparecer un montón. Y hasta que llegamos a la actualidad, ¿no? Donde tenemos un serio debate de lo que nosotros estamos viendo, la neumonía severa, si es un distrés, no es un distrés, entonces, o cómo poder enfocarla en relación a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Sacando un poco la analogía del famoso SARS CoV-1, por decirlo así, o las famosas influencias que nos daban una afectación severa a nivel pulmonar y nos provocaban un distrés, pero sobre todo del tipo primario, o sea, afectaba directamente sobre el alveolo. Esa es un poco la analogía que nosotros vemos. Este es el índice temático que vamos a tratar un poquito, vamos a correr un poquito antecedentes históricos muy rápidos. Desde el año 38 o fines de los 40 ya se utilizaba la presión positiva para manejar a los pacientes con patología cardíaca, ¿no? El uso del CPAP, pero no es hasta el año del 80, donde más o menos la década del 80, inicios a mediados, donde comienza a tener un auge real, ¿no? Comienza a tener un auge real la ventilación mecánica. Este señor Gattignoni, uno de los grandes visionarios, es uno de los grandes investigadores, probablemente maestro de los muchos actuales investigadores que están más contemporáneos, comienza a desarrollar nuevos conceptos ¿cómo se llama? Y describe en el pulmón que tenía tres áreas bien marcadas, ¿no? Las áreas que son bien ventiladas, como vemos acá, ¿no? Que son las áreas que no se ven muy afectadas por el colapso alveolar, y ellos a esas las llamamos zonas bien ventiladas o zonas no dependientes, ¿no? Después tenemos la zona C, que es un área totalmente opuesta, que son áreas colapsadas, ¿no? Áreas cerradas, hepatizadas, que son las zonas que le llamamos zonas dependientes, ¿no? Y después tenemos la zona B, que es un área intermedia entre la A y la C, o sea, parcialmente dependiente. Y eso es lo que nosotros vemos ahí, ¿no? La área A
bien ventiladas o no dependientes. ¿Y no dependientes de qué? No dependientes de la gravedad. Zona C, no ventiladas o consolidadas, ¿no? O colapsadas, hepatizadas. Zonas dependientes, como dijimos, de la gravedad y las parcialmente dependientes. A las zonas A también les llamó el famoso baby lung, pulmón de bebé, que era donde él dijo que deberían centrarse el manejo ventilatorio de los pacientes con distrés en esa época, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos viendo en esto el índice temático. Nuevamente decir que cuando nosotros nos afrontamos, como en todo en medicina, es una relación riesgo-beneficio. Cuando utilizamos ventilación mecánica, igual. Cuando utilizamos PIP, que es un poco la razón de esta exposición, de la misma manera. Tenemos que tener un poco la experticia, la experiencia, para saber en qué momento es más beneficioso que riesgoso y poder elegir la terapia acorde. La definición de Berlín, establecida en el año 2012, nos enfoca un poco el contexto de la severidad del distrés. Y para determinar la severidad utiliza un parámetro clínico muy sencillo y gasométrico a la vez, en las cuales nos permite determinar el grado de oxigenación que está teniendo el paciente, ¿no? Entonces, la relación del PAFI, que es, ¿no?, presión parcial sobre FiO2, entre 300 y 200 nos habla que, más otros criterios clínicos, que son infiltración pulmonar bilateral, ¿no? Y caídas de las compliance, ¿no? Con este criterio oxigenatorio nos podía hablar que el ARS era leve. Si le aplicábamos el mismo criterio entre 200 y 100, decíamos que era moderado, y si era menos de 100, decíamos que era severo, ¿no? Entonces, definición de Berlín tomaba como contexto clínico y gasométrico para determinar la severidad de la injuria pulmonar o la severidad del distrés, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestro problema real acá, no? Veíamos que los distrés leves podían incluso evolucionar con ventilación invasiva, con una titulación de PIP y aplicación de ventilación mecánica protectiva a volumen tidal bajo. Ya no se debe llamar ventilación a volumen tidal bajo, se debe llamar ventilación mecánica simplemente protectiva, ¿no? 6 mililitros por kilo, porque no más de eso tampoco, perdón, menos de eso tampoco hacemos, ¿no? Entonces, el problema no era tanto el ARS leve, ni tampoco por decir el ARS moderado que se parece al leve. Nuestro problema era el ARS severo y el ARS moderado que se parece al severo. Entonces, nos enfocábamos en este contexto, en aquellos pacientes que tienen un PAFI menor de 150. Ellos iban a ser los pacientes que nos iban a generar problemas en relación a su manejo ventilatorio. Este grupo de pacientes era los que iba a incrementar su tasa de mortalidad, sobre todo los severos. Hasta aquí sabíamos que a todos los pacientes, miren esta línea, a todos les íbamos a dar volumen tidal bajo, o sea, 6 mililitros por kilo aproximadamente, ¿no? Sabíamos que en ellos, a casi todos le íbamos a titular el PIB, le íbamos a subir el PIB, pero miren, acá decíamos, a algunos de ellos le íbamos a poner PIB alto. Y acá venía la pregunta, la primera pregunta, ¿qué cosa era PIB alto? ¿A cuánto era PIB alto? PIB alto para algunas escuelas puede ser un valor y para otras puede ser otro, ¿no? Entonces, acá decía PIB leve a moderado. Entonces, en ese contexto era como que todavía quedaba medio vago ahí. Otro concepto que aparece aquí, 150 PAFI, aparece la pronación. O sea, ventilar al paciente con una estrategia de ponerlo boca abajo, ¿no? Entonces, ese contexto nos da punto de partida con los famosos estudios de Guerin y el PROSEBA de que pacientes por debajo de 150 requieren algún tipo de manejo ventilatorio en relación a la pronación, ¿no? Bloqueantes neuromusculares, el óxido nítrico, extracción removedor de CO2 y el ECMO, generalmente estaban como terapias de rescate avanzadas tardías de lo que es el distrés severo. En pocas palabras, manejar un distrés leve podría ser relativamente sencillo, como aplicar una ventilación pulmonar y quizás un poquito de no invasivo, quizás un poquito de PIP. El AS moderado, de la misma manera, pero del moderado que se parece al leve. Los que nos iban a traer problemas reales son estos de acá que están rojos, el AR severo, ¿no? Cuando yo aboque un paciente con AR severo, posiblemente todo lo que haga de la forma convencional y como está escrito, de repente falle. Lo más probable es que falle. Entonces yo tengo que estar buscando alternativas para que lo que hice, o sea, ventilación mecánica protectiva, ¿no? Titulación de PIB, no solamente no es que falle, sino qué más le puedo dar. Y ahí, en el qué más le puedo dar, puedo incluir la pronación y puedo incluir otras herramientas, ¿no? Entonces, ese es más o menos el enfoque de lo que es un distrés. Otra cosa que es importante acá, que es la cadena de tiempo del distrés, ¿no? Grasso, un italiano, ya describía desde hace algún tiempo, cómo es más o menos que se describe la evolución de la fisiopatología
del distrés, ¿no? Entonces tenemos una primera fase que puede durar de 2 a 3 días, que es una fase caracterizada por edema y exudación inflamatoria del tipo aguda, ¿no? Es la etapa de inflamación máxima del alveolo y el capilar. Luego viene una etapa de que es la formación de membranas hialinas y que puede durar hasta el día 14, y esto que se va a acumular y va a formar y va a favorecer el deterioro del surfactante y va a favorecer el colapso alveolar. Y posteriormente comienza también más adelante, después del día 7, en mayor plenitud el proceso inflamatorio a nivel del intersticio, ¿no? Y que nos lleva indefectiblemente a la fibrosis. Entonces, lo podemos dividir en una fase exudativa y una fase proliferativa. Punto de corte día 7. En conclusión, en los 7 primeros días es más sencillo y más fácil tratar un distrés porque no hay fibrosis. Después del 7º día, o sea, segunda semana, tercera semana, es más difícil tratar el distrés porque existe fibrosis, ¿no? Entonces, aquí sale el concepto que lo acuñó también John Marini, ¿no? En las cuales él nos dijo que hay que tener un concepto y hay que aplicar el concepto de cronotrauma. O sea, mientras más rápido abordemos el distrés, mejores resultados terapéuticos vamos a tener, ¿no? Decía que el tiempo es alveolo, así como el tiempo es músculo, ¿no? El tiempo es cerebro, ¿no? El tiempo es alveolo. Era una variable importante que hay que tener presente, ¿no? Identifiquemos rápido el distrés, tratémoslo rápido, estabilicémoslo rápido, porque así vamos a aumentar la probabilidad de éxito en el contexto terapéutico, ¿no? Objetivo PIP, ¿no? Entonces, PIP. ¿Qué cosa es PIP? Dijimos, ya conocemos PIP, presión positiva al final de la expiración. Inicialmente el PIP fue orientado para aperturar el alveolo, ¿no? Pero después vimos que lo más importante de utilizar el PIP no solamente era abrirlo, sino mantenerlo. Entonces, y ese es el objetivo en general por lo que se utiliza el PIP, ¿no? ¿Nos va a favorecer la apertura? Sí. Y nos va a favorecer sobre todo el mantenimiento de lo que ya se abrió, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos orientando, ¿no? Slutsky, ¿no? Conocido investigador, nos hace una demostración de la utilidad del PIB en lo que es en la apertura y en el mantenimiento, ¿no? Entonces acá vemos unos pulmones de animales de experimentación, vemos las fases inspiratorias y las fases expiratorias, ¿no? Cuando no le aplican PIP, o sea, cero PIP, ¿no? Nosotros vimos que en expiración está totalmente colapsado, pero en la inspiración, ya sea por el volumen, por el flujo, por el incremento de las presiones en inspiración, se va a aperturar algunos alveolos. Acá vemos que hay una apertura casi al 50%, pero en la expiración todo el pulmón prácticamente se colapsa. ¿Y por qué se colapsa? Porque el surfactante está barrido, el surfactante se perdió, ¿no? Y se dieron condiciones para que puede ser la inflamación misma, ¿no? ¿Qué pasa si yo a esta misma experimentación, a este mismo pulmón, en la primera respiración le incremento a un PIB 15? ¿No? O sea, subo el PIB a 15 y veo lo que sucede en la primera respiración. ¿Qué pasa en la inspiración? Apertura, ¿no? De esto, miren a esto. Si este era 50%, quizás acá estemos en 70% de apertura, ¿no? Quizás 80, 75% de apertura. Miren el cambio drástico que se da durante la expiración, ¿no? Si estábamos en 0, acá probablemente estemos al 50. O sea, abrió a 75 y se mantuvo abierto en expiración a 50. Y solamente con la primera respiración y con 15 PIP. Sigo con mi 15 de PIP, pero ya no en la primera, sino en la quinta. Casi 100% de apertura, ¿no? Y en la exhalación casi 95% de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué condición cumplí acá? Abrir y mantener. Entonces, ¿qué más no quieres decir aquí? ¿Qué más conclusión puedo sacar? Que el PIB abre, el PIB mantiene. Pero ¿qué más podemos decir? Que la variable tiempo es importante, porque PIB 15 en la primera respiración nos da un resultado, PIB 15 en la quinta respiración nos da otro resultado. O sea, a más tiempo yo exponga un alveolo a presiones altas, más probabilidad de apertura tengo, ¿no? Entonces, ese es un resultado experimental que se suele ver en los animales, pero hasta ahí parece todo bonito, pero el problema no necesariamente es así, porque después vemos que, ¿qué pasaría esto si yo le pongo ya no 5, de repente le pongo 10, respiraciones, de repente le pongo 100, 200, entonces probablemente estos alveolos también comienzan a sufrir estragos por el exceso de las presiones que yo le puedo estar dando, ¿no? Y puedo condicionar la presencia de barotrauma, biotrauma y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, ese es un poco para ver un poco la demostración del PIB. No, el equipo de Albaiceta y Blanc, españoles, ¿no? También nos habla un poco del contexto de cómo es un caso de un distrés y la titulación de PIB y cómo es que se va abriendo o se va manteniendo abierto, ¿no? Acá tenemos cuando el paciente está con bajos niveles de PIB
¿no? Entre 5 y 10, y se presenta un distrés, vemos que hay un colapso parenquimal de aproximadamente 90%, ¿no? Y que está severamente comprometido. Ellos van titulando el PIB incrementando de 10 a 20%, a 10 centímetros de agua, y se van aperturando áreas, sobre todo que están en contra de la gravedad, o sea, las áreas más superficiales, mientras las áreas más basales todavía se siguen colapsadas. Mientras más suba el PIB, se van aperturando nuevas áreas hacia arriba y se siguen manteniendo pocas áreas hacia abajo. Hasta que llega un momento que yo le puedo incrementar las presiones por encima de valores o suprapresiones que prácticamente se me aperturaron casi la gran mayoría. Hay una apertura de casi el 85-90%, ¿no? De lo que pudiéramos tener, y esto lógicamente va a mejorar la oxigenación. Pero mi punto no era tanto ver con cuánto de presión yo mejoro la oxigenación, ¿no? Porque lo que puedo ver yo aquí, y puedo sacar la primera conclusión, es que el PIB me va a incrementar las presiones durante la inspiración, ¿no? Y esto me va a favorecer apertura. Pero a mí me interesa ver en qué momento, ¿no? Yo puedo mantenerla. O sea que el retorno va a ser un poco más tolerable para el paciente. O sea, si yo aperturé con 20, ¿no? El alveolo, puedo mantenerlo, la misma, acá vemos, ¿no? Este se parece a este, ¿no? Entonces, si yo aperturé acá con 20, 25, aquí yo me puedo mantener abierto con 15 y nos da casi lo mismo. Entonces, el mantenimiento de las presiones, en este caso el PIB, es diferente al de la apertura. Entonces, ese es un poco el concepto que debemos tener cuando nosotros manejamos presiones intratorácicas, cuando incrementamos PIB o utilizamos otras variables de presión como la presión inspiratoria, presión control, ¿no? Flexión del PIB entonces. Entonces, inicialmente el PIB fue ideado para mejorar oxigenación, ¿no? Pero también vimos que también fue incorporado como una estrategia de protección del pulmón, porque sobre todo lo mantiene abierto, ¿no? Mencionamos al inicio el famoso estudio de Arnett Ward y el famoso estudio de 6 por kilo, ¿no? Entonces eso mejoró cierto grado de mortalidad, no nos vamos a detener. Posteriormente al Violi del mismo grupo, ¿no? Y dio una tablita para titulación de PIB, la famosa tabla de Lachman, que nos decía un valor de PIB para una cantidad de FIO2. Si yo tengo 70 de FIO2, le corresponde 10, 12 de PIB, ¿no? Entonces, pero lo malo que esta tabla, como muchas otras cosas, es muy protocolizada y por ende es muy rígida, muy estricta, ¿no? Entonces, no nos deja margen para poder individualizar, ¿no? Entonces, ese era el gran problema de esa tabla, en las cuales los primeros años de manejo del distrés, allá por el 2004, se guiaban en eso. Pero ya al menos tenían una base de titulación de PIB para cierto valor de hipoxemia, ¿no? Posteriormente otros estudios como el LOPS, ¿no? Intenta hacer una comparación, ¿no? De los pacientes que requerían PIB y los que no requerían, y acá vemos otros como el estudio Express, un estudio famoso también de 768 pacientes divididos en dos brazos, en aquellos que utilizaban valores de PIB alto, llamaban ellos, aquí llamaban PIB altos entre 8 y 12, miren en esa época, ¿no? En el año 2008. Y acá que llamaban PIB mínimo o que te provocaba extensión mínimo, aquellos que estaban por menos de 8, o sea, entre 5 y 8. ¿No? ¿Qué se vio? Lógicamente que se vio que la estadística final sobre mortalidad no era significativa, pero se vieron algunas cosas interesantes que ahora marcan parte de la terapia actual, ¿no? Se vio que en el grupo que necesitaba un poco más de PIB, o sea, entre 8 y 12, requerían menos cantidad de fluidos, estadísticamente significativo. Se vio que en ese mismo grupo requerían menos otras terapias alternativas. En ese momento, miren, el PRO no era una terapia alternativa, el óxido nítrico, ¿no? Y eso también era estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, este estudio, Express, nos daba a entender que utilizar ciertos valores de PIB incrementado podría tener algún efecto benéfico dependiendo de los grupos poblacionales, ¿no? Otros estudios vieron que también, todo lo contrario, pacientes con distrés, pacientes sin distrés, pacientes con alto PIB, pacientes con bajo PIB, las líneas punteadas, ¿no? Entonces, en los pacientes con distrés se morían más los que utilizaban alto PIB, o sea, a mayor cantidad de PIB se morían más, mientras que en los pacientes sin distrés, los pacientes con bajo nivel de PIB sobrevivían más, ¿no? O se morían más, perdón, y los que en relación no tenían distrés, ¿no? Entonces, estudios contraproducentes, este estudio de Briel nos dice más bien que el uso de PIB pudiera ser, o presiones elevadas podría ser contraproducente. Comenzaron a salir metaanálisis, ¿no?
diferentes estudios conocidos como el de Amato, el de Mercad, el de Maeda, Brouwer, ¿no? Villar, ¿no? Entonces nos dicen que antes del alta hospitalaria, la mortalidad no tenía ninguna repercusión en particular sin ser estadísticamente significativo. La muerte a los 28 días, al igual, tampoco era estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, diferentes metaanálisis que podrían salir. Íbamos por el 2010 y decíamos que entonces, total, ¿el PIB mejora o no mejora la mortalidad? Hasta ese entonces parecía indicar que solamente, nos decía que el PIB solamente mejora oxigenación, más no tiene una repercusión directa sobre la mortalidad. Pero también habíamos podido analizar que los estudios que habían sido hechos eran estudios diferentes, poblaciones muy diferentes, algunos de ellos incluían incluso poblaciones donde no estaba estricto el famoso la ventilación a 6 mililitros por kilo, entonces podían tener muchos sesgos de apreciación, de enfoque y tal, y como los mismos expertos lo señalaron, ¿no? Un grupo chino, que es un grupo muy conocido, ¿no? El grupo del doctor Xiaowei, suena nombre de celular, una cosa así. Pero este grupo chino es uno de los que ha publicado muchísimo incluso sobre COVID. En el año 2013, ¿no? Marca una relación interesante a tener presente, ¿no? Incluyó a un grupo de pacientes, ¿no? Todos ellos con distrés, pero ya todos ellos con distrés grave, no como los otros que no estaba tipificado todavía, podían haber entrado algunos moderados o algunos graves, ¿no? En estos todos eran graves. Y todos tenían una característica como tal, como dijimos, que tenían, ven acá, ¿no? PAFIS menos de 100. Uno PAFI, o sea, como promedio 79, como promedio 82. En el grupo, como dice, de los no respondedores y en el grupo de los respondedores. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Involucraron a todos los pacientes con distrés, que eran graves, o sea, con PAFI menos de 100, y los dividieron en dos grupos, ¿no? A uno de ellos le hicieron maniobras de reclutamiento alveolar y a otros no le hicieron maniobras de reclutamiento alveolar, ¿no? Entonces, ¿y en base a qué? En base a la respuesta de haber iniciado la maniobra. O sea, realizaban la maniobra de reclutamiento alveolar, valoraban a los 15 minutos y veían si respondía o no respondía. Y tuvieron los siguientes resultados, ¿no? En el grupo no respondedor, ¿cómo se clasificó, cómo se definió un grupo no respondedor? Es que simplemente una vez iniciado la maniobra de reclutamiento alveolar en los 15 minutos siguientes no incrementaba 3 puntos la saturación de su basal, era un grupo no respondedor. Mientras que el grupo respondedor decía que en los 15 minutos después de iniciar la maniobra aumentaba más de 3 la saturación de oxígeno en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vimos? En el grupo no respondedor, el que no respondió a la maniobra, por decirle que no incrementó más de 3, la mortalidad fue de 41% prácticamente. Y en el grupo respondedor, o sea, que incrementó más de 3, la mortalidad fue 17.5% de dos grupos muy similares, distrés graves, con PAFI menos de 100, ¿no? Y lo curioso de este estudio es que fue estadísticamente significativo. Entonces, es uno de los primeros estudios con una fuerza estadística muy bien confeccionados, muy bien elaborados, que nos da a entender que el uso de las presiones elevadas durante la expiración o al final de la expiración nos pudiera tener cierta luz o cierto indicio sobre mejoría en mortalidad, ¿no? Entonces, esto dio motivo a seguir investigando y a seguir estudiando en favor de elevar PIPS, ¿no? En este caso. Me olvidaba mencionarle. Estos estudios, estos pacientes fueron intervenidos en la primera semana de haber sido diagnosticado el distrés. O sea, fueron intervenidos de forma ventilatoria, de una manera rápida, de una manera temprana. ¿Se acuerdan el cuadro de la cronología, ¿no? En los 7 primeros días, ¿no? Entonces, ellos fueron intervenidos en ese tiempo. No entraron al estudio aquellos pacientes que tenían más de 7 días, más de 2 semanas o 3 semanas de distrés, ¿no? Ventilación mecánica y protección pulmonar, ¿no? Unos ítems que vamos a ir mencionando un poquito, y uno de los ítems importantes es la histéresis de la presión volumen, ¿no? Entonces, esta es la curva logarítmica que nosotros vemos. Es una curva de inflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la distribución de una curva cambia drásticamente y nuevamente vuelve a cambiar. Tiene 3 fases, ¿no? Como vemos, una fase más horizontalizada inferior, luego una fase de ascenso y luego una fase de estabilización o meseta en las cuales la cual es superior, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que vemos aquí, dibuja la inspiración y esto es lo que cierra acá la expiración, ¿no? Se dice que la zona segura es esta parte y esta zona por debajo del punto de inflexión inferior, este es el punto de inflexión inferior, ¿no? O sea, por debajo de este punto es la famosa zona de atelectrauma o zona de atelectasias o de reclutamiento. Todo lo que está por encima de este punto es la zona de
barotrauma sobre distensión, ¿no? Alta probabilidad de que el alveolo se rompa. Entonces, en lo que nosotros vemos, ¿no? Este estudio japonés, ¿no? Hace una revisión sistemática de estos autores, famosos, ¿no? Amato, Ranieri y Villar, todos ellos muy conocidos, con Amato con su famoso Open Land Approach, Ranieri con sus estudios, ¿no? Y Villar también. Entonces, hacen un análisis de todo lo que vemos en esos 3 artículos y en base a la titulación de PIB, y que encuentran que al final ven que efectivamente no hay un beneficio sobre la mortalidad, ¿no? En relación a que si yo titule o no titule el PIB, ¿no? No nos daba un valor como tal. Su valor era limitado por el número de pacientes. Entonces, no estaba claro, en pocas palabras, con esa revisión sistemática que hacía la valoración de la titulación del PIB en relación al análisis de la rampa inspiratoria del punto inferior, de inflexión inferior. O sea, vamos a enfatizar un poquito, ¿no? Cuando yo me baso para determinar un valor de PIB basado en este punto, el famoso 2 puntos por encima de esto de acá, es algo que no es tan cierto, porque no me genera ningún efecto benéfico y me da un valor limitado. O sea, basarme en ese punto de inflexión para determinar el valor de PIB nos pudiera llevar a tomar confusiones. ¿Y por qué? Porque mencionábamos hace un rato que en la curva inspiratoria se pueden abrir alvéolos a diferentes niveles, pero lo que nos interesa a nosotros no es tanto la apertura, sino el mantenimiento. Y eso deberíamos verlo en la curva expiratoria. Y es lo que se ve aquí, ¿no? Lo vimos en esta curva, ¿no? A diferentes niveles. Entonces, la apertura del alveolo es a todo lo largo de la curva inspiratoria, ¿no? Y no solo por encima inmediato del punto de inflexión inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, mientras más elevamos el PIB, mira, un PIB 0 tiene más o menos esta característica en rojo, ¿no? Se parece mucho a la curva que hemos visto, pero un PIB 20, mire, está casi aplanado. Entonces ya no existen puntos de inflexiones. Entonces, la titulación de presiones intratorácicas, y en este caso el PIB, nos va a alterar la famosa histéresis de presión-volumen, ¿no? Entonces, por eso, tener software que nos permita titular PIB en relación al punto de inflexión inferior probablemente no sea lo más recomendado, ¿no? Otra cosita que vimos aquí es, ya dijimos, el punto de inflexión inferior, el punto de inflexión superior y el punto de máxima complacencia, ¿no? Es una variable que cada vez está en más investigación y posiblemente sea planteada para el mejor determinante de la compliance. Justamente ese es el punto que coincide con la mejor compliance obtenida durante el monitoreo ventilatorio y en la estabilización utilizando la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, eso es importante porque nos va a permitir y saber cuánto realmente de valor de presión, en este caso PIB, yo voy a necesitar para mantener abierto el alveolo, ¿no? Entonces, este es algo que es relevante y debiéramos tener presente. Otras cositas que nosotros vamos a ver son conceptos de strain, estrés, son un poco complejos, solamente para recalcar estos 2 primeros. Estrés es la tensión o fuerza con que yo provoco un daño en el alveolo, ¿no? O sea, la gran presión que yo le voy a colocar al alveolo puede estar condicionando el famoso estrés o tensión, ¿no? El resultado de esa presión o de ese estrés que yo le someto al alveolo me va a dar un grado de deformación y eso se llama strain. Entonces, esto me guarda una relación, ¿no? A más estrés, más strain. Entonces, es una relación directa, ¿no? Entonces, ahí se saca una famosa relación estrés-strain, ¿no? Entonces, a más de los dos, o sea, más estrés y más strain, probablemente yo tenga un alveolo más dañado. Y si yo tengo un alveolo más dañado, voy a tener mayores áreas de colapso. Y si yo tengo mayores áreas de colapso, voy a tener un deterioro de la capacidad residual funcional y voy a tener un deterioro de todo el volumen residual que me va a tener el pulmón del paciente, ¿no? Entonces, a más daño, más estrés, strain. A más estrés, strain, menor capacidad residual funcional. Hablábamos hace un rato de la injuria inducida por el ventilador, rápidamente, ¿no? Esto es un ventilador en el cual se está preservando ¿cómo se llama? Sus estructuras en relacionadas al volumen, presión y todas estas cosas. Acá vemos que no, un pulmón que está sobredistendido, pero también veíamos que la frecuencia respiratoria juega un factor preponderante importante para lo que viene después, que más o menos Gattignoni ya lo comenzó a trabajar, ¿no? Entonces,
la injuria por añadiduría, o sea por efecto de las repeticiones que pudiera tener, ¿no? Entonces, ese es otro factor que hay que tener presente, ¿no? En este estudio es curioso porque es un estudio que nos hace un poco, es un estudio experimental, ¿no? Vamos a poner los tres. A ver, es un estudio que salió estadísticamente significativo, miren, ¿no? Miren, inspiración, expiración, ¿no? En este estudio vemos, se dividió en 4 grupos los animales de experimentación, ¿no? Una primera división fue aquellos que recibieron bajo volumen tidal, o sea, 6 por kilo, y aquellos que recibieron alto volumen tidal, o sea, 9 mililitros por kilo, ¿no? En 2 grupos de animalitos, ¿no? Entonces, primera división, 6 mililitros por kilo, 4 mililitros, perdón, 9 mililitros por kilo. Los que recibieron 6, se les hace otra subdivisión. En la primera de ellas mantienen IE 1,2 y en la segunda de ellas mantienen IE 1,1. Lo mismo hicieron en los que recibieron 9, ¿no? 1,2, 1,1. ¿No? Entonces, y administraron ventilación en relación a eso. ¿Qué creen que sucedió? ¿No? ¿Cuál de esos grupos se murió más? Lógicamente, el que se muere más, aquellos que recibieron 9 y que recibieron IE 1,1. La relación inspiración-expiración decíamos que se lee, ¿no? Entonces, es el grupo que se murió más, o sea, esto de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el grupo que le fue mejor? Lógicamente, el que recibió 6 y el que recibió con IE de 1,2, ¿no? Entonces, eran los dos extremos del análisis. 6 mililitros por kilo a IE 1,2 se muere menos, 9 mililitros por kilo a IE 1,1 se mueren más. Pero lo curioso fue aquí, que tanto aquellos que recibieron 9 mililitros por kilo a 1,2 y aquellos que recibieron 6 mililitros por kilo a 1,1 se murieron igual. O sea, ¿qué quiere decir? Que de estas 4 figuras, la única estrategia protectiva es 6 mililitros por kilo como promedio y 1,2 de IE. Entonces, todas aquellas estrategias que promuevan la alteración del IE, o sea, menor a lo mínimo fisiológico, que es 1,2, pudiera estar contribuyendo a ser no protectiva. ¿No? Interesante estudio desde el punto de vista experimental porque nos permite hacer un análisis del contexto de la fisiología pulmonar y que tenemos que adaptarnos a los tiempos de la inspiración y expiración para mantener un adecuado sostenimiento y no alterarlo porque esto pudiera ser un condicionante de mayor deterioro, ¿no? Y es ahí incluso que deja sin cabida a muchos otros modos no convencionales que plantean juntamente alterar el IE, ¿no? Interesante el estudio. Muy bien. Otra cosa importante es el potencial de reclutamiento, que se suele hacer una valoración por TAC, ¿no? Sabemos nosotros que el ART hay que tratarlo de la mejor manera posible y una de las mejores herramientas es poder visualizarlo y la única herramienta que tenemos para poder visualizarlo como tal es la tomografía espiral multicorte o la TEM pulmonar, ¿no? Actualmente ya no TAC, ya no se llama TAC, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros podemos analizar y diferenciar las zonas. Decíamos que las zonas, el baby lung, parcialmente comprometidas, ¿no? Sería BC y la severamente comprometida, ¿no? Por eso siempre es importante mirar una tomografía como es la que está ocurriendo acá, ¿no? En la zona baby lung, ¿cómo la vamos a tratar? La vamos a tratar con ventilación mecánica protectiva, 6 mililitros por kilo, presión pico, no más de 35, presión plató, no más de 30, ¿no? La utilización de un valor de PIB moderado que me permita mantener el alveolo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar la zona B? De la misma manera, ¿no? Entonces, evitando la sobredistensión, evitando el barotrauma, evitando... ¿Cómo vamos a tratar la zona C? Ahí viene el problema, ¿no? La zona C probablemente tenemos que tratarla con la ventilación mecánica protectiva que ya conocemos y a esto le vamos a agregar la pronación. O sea, si nosotros tenemos más área D, o sea, si todo estuviera más rojo, más del 30% del parénquima pulmonar, entonces podríamos decir que este paciente requiere, aparte de ventilación mecánica protectiva, requiere pronación. ¿Por qué? Porque está en favor de la zona gravitatoria, el mayor colapso ventilatorio, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, eso debemos tener presente y hay una gradación por
por tomografía que me habla de las zonas hiperinsufladas y de las zonas no aireadas, y un valor que relaciona con tal aseveración. Las hiperinsufladas, o sea, el baby lung está entre menos 1000 y menos 900, y las zonas colapsadas o hepatizadas entre menos 100 y más 100. ¿No? Esa es una determinación a nivel de la escala de tomografía, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, bueno, es lo mismo que les dije, solamente que está ahí. Driving pressure PIP, ¿no? Una imagen importante que la pude ver directamente de Pelosi, una presentación en Sao Paulo, ¿no? Nos habla un poco del enfoque de lo que es el driving pressure o presión de conducción y su relación que tiene con la presencia de edema intersticial, atelectasias y todas estas cosas, ¿no? Entonces parte de un concepto importante, ¿no? P mayúscula igual P minúscula por G por H, donde la P mayúscula es la presión, donde la H es la altura, ¿altura de qué? Del alveolo usualmente, y la G la gravedad. Y la P es la densidad del fluido. Recordar que el pulmón, nosotros siempre hacemos la analogía, es como una esponja seca, ¿no? Y cuando el pulmón está congestionado, por decirlo así, o tiene algún grado de edema pulmonar, es como si fuera una esponja mojada, ¿no? Recordar también que son fluidos el aire y la sangre, ¿no? Entonces está muy ligada a esta fórmula que tiene que ver mucho con la mecánica de fluidos y sobre todo la primera ley de Newton, ¿no? Donde todo cuerpo que pesa va en relación a la zona gravitatoria, ¿no? O sea, va más hacia al fondo, por decir así, y eso tiene que ver mucho con su densidad. Y es el ejemplo que nosotros tomamos porque la piedra se sumerge en el agua y la madera flota, porque la densidad de la madera es menor que la de la piedra, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Un driving pressure menos de 15, ¿no? Nos va a favorecer que vamos a tener áreas aireadas, ¿no? Y áreas con menor edema. Un driving pressure mayor de 15 nos va a favorecer a que tengamos mayor presencia de edema y menor cantidad de áreas áreas. ¿Y qué va a favorecer todo este contexto? No va a favorecer en un driving pressure menos de 15 menor permeabilidad. En uno mayor de 15, mayor permeabilidad. Cuando hay menor permeabilidad, vamos a tener menos edema, menos inflamación, menor mortalidad. Cuando lógicamente hay mayor permeabilidad, o sea, mayor líquido intersticial, mayor edema, mayor inflamación, mayor mortalidad. Por eso pude reproducir ese gráfico de Pelosi, que me pareció bastante interesante, que nos orienta a entender de una forma muy esquemática, anatómica y sobre todo algo que es, para no olvidarse fácil, como el uso de la cerveza, su espuma y el líquido, ¿no? Nos orienta un poco. Marcelo Amato, ¿no? Es el que trabajó mucho ese tema, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Y plantea este diferencial de presiones o presión de conducción, Platón menos Pi, ¿no? Donde nos enfoca en base a sus estudios que el punto de corte es 15 para él y su estudio, ¿no? Y que no necesariamente el volumen tidal parece ser la única estrategia de protección de pulmón, sino también mantener este diferencial de presión, ¿no? Entre el estudio que él puso, ¿no? Señaló este gráfico que nosotros vemos y tenemos esta característica en este primer grupo, ¿no? En este primer grupo, nosotros vamos a poder ver que aquellos pacientes con mayor diferencial de presión, o sea, más de 15 y menor PIB, o sea, poco PIB, nos va a generar un incremento sustancial de la mortalidad y esto sale estadísticamente significativo. O sea, driving pressure más de 15 con poco PIB aumenta la mortalidad. Luego tenemos este otro grupo, ¿no? Este otro grupo nos decía que efectivamente el driving pressure también estaba más de 15, pero el PIB ya no estaba a valores bajos, o sea, probablemente estaba más de 10, ¿no? Probablemente estaba en 15, 16. Y a la larga veíamos que este grupo que tenía delta de presión o diferencial de presiones mayor a 15 más un PIB más elevado de 10, no había una repercusión mayor sobre la mortalidad. Entonces no era estadísticamente significativo. Y lo curioso fue en este último grupo, ¿no? Que una presión de conducción menos de 15, con una buena cantidad de valor de PIB, casi llegando a 20, 18, 15, ¿no? Y vamos a tener una disminución notoria de la mortalidad. Y esto salió estadísticamente significativo. Entonces ahí hay una comparación de los tres grupos cuando tenemos delta de presiones o diferencial de presiones mayor a 15, mayor mortalidad, y cuando tenemos menor a 15, menor mortalidad.
¿no? Muy bien, eso es más sustentando un poco lo que nos decía Marcelo Amato en este contexto, y podemos seguir viendo incluso otras formas de poder seleccionar PIB, algo que es interesante e importante solamente con un poco de monitoreo y visualización avanzada de la mecánica ventilatoria, podemos también determinar el valor del PIB que pudiera requerir los pacientes con distrés, y acá hablamos un poco del famoso índice de estrés. No, recuerden, ¿qué cosa es estrés? ¿No? Estrés es la presión, la fuerza con la cual puede dañar un alveolo y puede generar su deformidad que se llama strain. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿No? Esta es una curva, presión-tiempo con su pausa inspiratoria, ¿no? Y este es el flujo-tiempo. Entonces, vemos cuando genera un abombamiento, ¿no? A este nivel, nosotros podemos decir que, miren esta característica, ¿no? Vamos a ver primero lo normal. Cuando el trayecto, ¿no? Desde la presión inspiratoria hasta la presión límite es recto, totalmente recto. Ese es el trayecto de la inspiración inspiratoria hasta la presión límite es recto. Generalmente me habla de un índice de estrés aproximadamente 1. Obedece una fórmula que no la voy a mostrar. Y generalmente me dice que estoy dentro de un rango protectivo de presiones. Ni le falta ni le sobra presiones. Pero cuando estoy en un contexto, ¿no? De convexidad superior en ese trayecto que menciono, ¿no? Posiblemente me hable de un índice de estrés menor a 1 y yo tengo generalmente una asociación con zonas de colapso alveolar, o sea, pacientes con un distrés importante. Si en mi misma monitorización de presión-tiempo yo veo una zona de concavidad, ¿no? En el mismo trayecto, presión inspiratoria y presión límite, posiblemente esté a un índice de estrés mayor a 1 y esto puede estar asociado a un estado de hiperinsuflación o sobredistensión con riesgo de barotrauma. Entonces, ¿qué veo aquí? En azul, normal. En rojo, sobredistensión, posibilidad de barotrauma. Y en amarillo, eh, estoy en atelectrauma, o sea, colapso alveolar. ¿No? Es un poco de lo mismo que mencionábamos hace un rato, como debería estar. ¿Esto qué sería? Sería un paciente que tiene colapso alveolar. Esto sería normal y esto sería un paciente que le falta probablemente presiones, le falta. Otra de las formas, estrategias que yo puedo monitorizar el PIB es la tomografía de impedancia eléctrica, ¿no? Solamente acá referencial para que lo vean. Me habla del enfoque de las áreas relacionadas a la ventilación y su relación que pudiéramos tener con el PIB, ¿no? Entonces vemos que este es un paciente con un pulmón con una zona totalmente colapsada o atelectasiada, yo la puedo ver de esta forma, lo negro es el colapso alveolar y lo azul es la zona que está en relación a la ventilación, más no la perfusión. Pero cuando yo le titulo el PIB y le hago un manual de reclutamiento a los 10 minutos, a las 4 horas, vemos que la zona se aperturó y podemos decir que ya casi está en su totalidad aperturado, ¿no? En el 2015 mismo otros conceptos, como decíamos, ¿no? Brochard y Luchen, otro chino, ¿no? Comienzan a hacer estudios en relación a la relación strain-estrés. Y eso es importante, ¿no? A mayor strain-estrés, ¿recuerdan lo que mencionábamos hace un rato, no? Mayor strain, mayor presión, mayor estrés, mayor presión, mayor strain, mayor deformidad. Cuando estos dos están altos, entonces mi capacidad residual funcional va a ser baja o muy disminuida. Entonces, si yo tengo una capacidad residual baja, ¿no? Y con índice strain, estrés alto, ¿debería yo ventilarlo a 6 por kilo? De repente el 6 por kilo puede ser insuficiente, perdón, puede ser un excesivo, de repente el 6 por kilo me va a generar mayor deterioro, más daño, y es en estos casos que probablemente yo necesite ventilar incluso menos del 6 por kilo, ¿no? Pudiendo llegar a 5 por kilo, 4 por kilo, lo que a veces le llamamos ultra protectivo. Entonces, el volumen tidal ya no necesariamente es 6 por kilo, sino pudiera ser incluso menos. Cuando yo veo estas situaciones, cuando el distrés es grave, en ese momento que vimos que se acuerdan que dijimos PAFI menor de 100, es que nos iba a traer problema, posiblemente esté asociado a esto, al contexto oral. Pero también van a haber otros tipos de distrés, donde la capacidad residual funcional no necesariamente es baja y puede mantenerse dentro de lo normal o estar ahí en el límite de lo normal, ¿no? Ahí, ¿qué cosa tengo como característica? Un menor strain-estrés, que es una relación. ¿No? Entonces, menor presión, menos, en pocas palabras, menos daño me genera una capacidad residual funcional normal. Entonces, en esa situación, cuando la capacidad residual funcional es normal, yo me puedo permitir incluso ventilar con volúmenes tidales por encima de 6. Puede ser 7 por kilo, puede ser 8 por kilo.
¿no? ¿Por qué? Porque mi capacidad no está tan afectada y por ende el paciente probablemente requiera mayor cantidad de volumen para mantener abiertos ciertos alveolos. Entonces, miren este estudio importantísimo publicado y esta conceptualización que nos dice que eh, la necesidad del volumen tidal, ¿no? Que el paciente va a requerir en distrés va a estar directamente proporcional al grado de lesión que pueda tener o la afectación que pueda tener la capacidad residual funcional. Si es baja, probablemente ultraprotectivo menos de 6, y si es normal, posiblemente entre 6 a 8, o sea, 6, 7, 8. Entonces, ese es un concepto importante que nos orienta a pensar y analizar que el volumen tidal ya no debe ser a rajatabla 6 por kilo, sino debemos moldearlo entre un 4 y 8, dependiendo de las necesidades, dependiendo de la severidad, dependiendo del tiempo que yo esté abordando el distrés. A más tiempo, más fácil de abordarlo y probablemente requiera menos presiones. A mayor tiempo, más daño y probablemente esté en esta situación de ultraprotectividad. Entonces, el concepto es muy cambiante, ¿no? En relación al volumen tidal. ¿Se acuerdan en el año 2000 que decían que solamente yo debo, mi única estrategia y gol estándar es ventilar a 6 por kilo? Eso va cambiando, ¿no? Entonces aparecen otras variables como la presión de conducción o como la capacidad residual funcional que hay que monitorizar, ¿no? Y con todo esto, en 2015 seguían apareciendo aplicaciones y esto, entonces Gatignoni, después de una revisión de más de 35 años o casi 40 años intentando buscar el PIB óptimo, el PIB ideal para todo esto, ¿no? Llega a una conclusión bastante lógica, por decir así, ¿no? No existe un mejor PIB, no existe el PIB ideal, ¿no? No existe, ¿no? Entonces, se ha pasado buscándolo para decir el PIB, entonces lo que él lo tiene claro en este momento es que se tiene que individualizar, ¿no? Cada paciente tiene que ser tratado individualmente en base a su severidad, en base al tipo de patrones que pudiera tener y que de acuerdo a eso yo debiera seleccionar la cantidad de PIB. Por eso que él habla de un PIB mínimo o PIB bajos, aquellos valores que están entre 5 y 10, PIBs moderados, aquellos que están entre 10 y 15, y PIBs severos, aquellos, o PIB altos, aquellos que están por encima de 15, ¿no? Entonces, al final todo un enfoque general de todo, un análisis de todo, el contexto es más clínico, ¿no? Menos de 10, entre 10 y 15 y más de 15 para definir un poco y titular como PIBs altos, moderados o bajos, ¿no? Eso en la publicación de Gatini. Nuevos conceptos del mismo Gattignoni y su grupo, ¿no? Cresoni, ¿no? Entonces, Carleso, Chumelo. Entonces, nos hablan que no solamente todas las lesiones que se produzcan en el PIB y son dependientes del volumen, y son dependientes de la presión, o son dependientes de la capacidad de reserva funcional, sino que entran a jugar otros factores, ¿no? Y establecen la famosa fórmula del poder mecánico, ¿no? En las cuales es muy larguísima, que es difícil un poco poder entenderla y explicarla, pero sí lo que podemos ver que hay un factor relevante e importante que es incluso el multiplicador de todo, que es la frecuencia respiratoria. O sea, ¿qué quiere decir? Nos habla de las repeticiones. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? A mis alumnos, a los residentes, siempre les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en una caverna y del techo de la caverna cae una gota de agua? ¿No? Si cae una gota de agua, usualmente no creo que pase nada, ¿no? Si caen dos gotas, tampoco creo que pase nada. Pero si esa gota cae, ya no, por decir, en una hora, en un día, ¿no? Sino cae en 1 millón de años, en el mismo lugar, ¿qué pasará con la gota de agua? Probablemente ya deje un morado y probablemente deje un cráter, ¿no? Algo que con el tiempo se va agravando. ¿Y eso producto de qué? Eso es producto de la energía acumulada, con que la gota de agua impacta sobre el suelo y la energía que se va acumulando va generando lesión. Lo mismo sucede en el alveolo. La energía acumulada del impacto de las presiones, ¿no? De la vía aérea nos va generando una lesión y una deformación, que es el strain, ¿no? Entonces, por eso, el poder mecánico de la ventilación tiene que ver con la energía que se acumula. Y a eso el grupo de Gattignoni le llamó ergotrauma, ¿no? Donde uno de los factores importantísimos es el flujo, la energía y la repetición, que es un factor tiempo, o sea, la frecuencia respiratoria. Por eso que se dice que no es recomendable a los pacientes ventilar, que son severamente comprometidos, ventilar con frecuencias respiratorias altas, ¿no? Ya que esto me provoca mayor posibilidad de daño, mayor estrés y que lógicamente me genera mayor estrés. Entonces,
La ventilación mecánica es una estrategia terapéutica y de estabilización en las insuficiencias respiratorias graves, como es el distrés, que es la forma más grave de todas las insuficiencias respiratorias, en las cuales está sometida a un contexto de riesgo-beneficio, ¿no? Eso a lo largo del tiempo, desde los primeros estudios, como mencionamos por ahí, de la década de los 40 hasta los 80, que comienzan a haber nuevas luces, hasta el año 2000, que se comienza a protocolizar todo, y en el año 2015, que comienza a ver un poco la revolución de lo que ya se había protocolizado, vemos que los conceptos han ido cambiando, esto va dejando algunas lecciones que se van aprendiendo y se van adaptando para poder seguir avanzando, ¿no? Y entonces, como conclusión, en base a muchos estudios y muchos de estos, cómo debemos ventilar, dice, a un paciente, cómo debemos tratarlo, ¿no? El distrés, ¿no? Entonces, ahí pongo una especie de receta y cocina, ¿no? Sabiendo que no es como tal, porque los pacientes no deben ser sometidos a ese tipo de recetas, deben ser individualizados. Lo primero que se debe hacer para tratar un ARS es determinar la etiología, ¿no? Lógicamente hay que saber qué es lo que está obedeciendo, cuál es la causa que está originando todo. Si yo no trato la causa, probablemente la perpetuidad de la inflamación del distrés va a seguir. Determinar la severidad, no es lo mismo un distrés leve que un distrés moderado que un distrés severo. Y el que nos trae problemas es el severo. Y en el severo probablemente todo lo que yo he hecho o que conozco, los protocolos dicen probablemente falle y tengo que utilizar algunas estrategias de rescate, ¿no? Estabilizar lo más rápido posible, cronotrauma, ¿no? Mientras más rápido yo estabilice el alveolo, mejor. A más tiempo lo dejo sin estabilizar, peor. Y ahí viene el concepto que estamos manejando actualmente, ¿no? A veces retrasar la intubación empeora el pronóstico, concepto que se manejó desde la pandemia de la influenza hace más de 10 años y ahora viene nuevamente a contexto con esta pandemia del COVID-19, ¿no? A veces los dejamos a los pacientes, no, todavía aguanta, espera, le ponle un poquito más, no reservó, no. Entonces, yo creo que el concepto más pronto debe ser determinar algunas condicionantes de fracaso ventilatorio y rápidamente intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica. Evitar el BILI, ¿no? O sea, más lesión por el ventilador, ahí entra el concepto último que hablábamos sobre el poder de la ventilación mecánica, el volumen tidal no necesariamente 6 por kilo, ya vimos que es un espectro que puede ir desde 4 hasta 8, va a depender de la adaptación, va a depender del grado de severidad y la capacidad residual funcional que se ve afectada y de las propias necesidades del paciente, ¿no? El driving pressure es importantísimo mantenerlo, menos de 15 según Amato, pero también hay otras literaturas chinos y franceses que nos dicen incluso hasta 18, ¿no? El exceso de flujo daña, el exceso de frecuencia daña, ¿no? Siempre hay que pronar, sobre todo los que tienen PAFI menos de 150. En algunos casos, utilizar PIN más elevados pudieran beneficiarse y terapias de rescate como las maniobras de reclutamiento alveolar no han sido descartadas, ¿no? Si todo eso previo falla, no queda de otra que recurrir al ECMO, que también pudiera ser cuestionado más adelante, ¿no? Son recomendaciones de cómo se debe tratar un distrés general. ¿No? Nosotros vimos y lo que se ha venido viendo hasta ahorita era que qué pasaba, el mismo Gattignoni que recomendaba hasta hace unos años cómo es que debemos tratar un distrés, decía, ¿qué pasó en el COVID-19? ¿Qué sucede? ¿Provoca insuficiencia respiratoria? Sí provoca insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿El mecanismo de la hipoxemia es el SHAM? Sí es el SHAM, porque hay zonas de colapso alveolar que son evidentes. La pregunta es, ¿solamente es el SHAM el único mecanismo de hipoxemia? Y entonces ahí es donde se cuestiona su diagnóstico, si es un ARS o no es un ARS. Y es lo que él vio, que el COVID-19, en los diferentes pacientes que pudo analizar en su reporte de las UCIs de Lombardía que pudo ver, ¿no? Es que existen dos tipos de presentación del COVID-19 en relación a su compromiso pulmonar. Y no sé si el nombre más correcto sería neumonía severa o el nombre sería ARDS, pero iban en un contexto diferenciado, que es lo que nosotros más o menos vemos aquí, lo podemos quizás ver un poquito más acá, ¿no? Entonces teníamos tipo 1, tipo 2. ¿Cuál es la característica de este tipo 1? Que tenía probablemente menor cantidad de zonas colapsadas, ¿no? En relación a la del tipo 2, que las vemos aquí, hay mayor cantidad de zonas colapsadas. ¿Cuál es otra característica de estas zonas colapsadas? Están en favor de la gravedad, o sea, se colapsan más a la gravedad, ¿no? Recordar ese principio de mecánica de fluidos, ¿no? Infiltrado en parches, en zonas de favor de la gravedad, colapso y hepatización, muchas veces con broncoderama aéreo. ¿No? Mientras que en esta no, había unas zonas intersticiales afectadas, deslustradas, pero no había mayor zona de colapso alveolar. Y en la gasometría podíamos ver que tanto el tipo 1 como el tipo 2 nos podían dar
alteración de la oxigenación severo, con PAFIs menores de 100 incluso, ¿no? Entonces, algo pasaba que no explicaba, mientras que el del tipo 1, ¿no? Tenía característica muy peculiar que no se presentaba como un pulmón duro, como le llamamos nosotros, el tipo 2 sí era un pulmón duro, ¿no? ¿Qué significa un pulmón duro? Disminución de la complacencia pulmonar, complacencia dinámica y estática, ¿no? Ese es un pulmón duro, mientras que el tipo 1 no. La compliance pulmonar y la compliance dinámica estaban por encima de los valores de 50. Entonces uno dice que distrés se presenta con compliance por encima de 50, y eso ya no es distrés. Mientras que en los tipos decíamos, sí, estos pacientes posiblemente están presentando disminución de la compliance incluso por debajo de 30, o sea, características de un distrés grave, ¿no? ¿Qué otra característica llamaba la atención acá? Muchos de estos pacientes retenían súbitamente CO2, mientras que en esto no, el componente era básicamente oxigenatorio. ¿Qué otras características teníamos en estos diferenciales? Que estos pacientes tipo 1 generaban un componente hemodinámico mayor que los pacientes con tipo 2. Esto era básicamente regional y estrictamente pulmonar su compromiso, mientras que esto podría ser sistémico con pacientes chocados y todas estas cosas, ¿no? Entonces, la hipoxemia de estos pacientes se planteaba que podría ser de origen, sobre todo, de vasoconstricción, ¿no? A nivel pulmonar, pero también no descartar por los múltiples hallazgos en las anatomías patológicas de trombos y microtrombos que se podrían encontrar a ese nivel, ¿no? Mientras que aquí no había mucha asociación de presencia de trombos ni microtrombos en general, ¿no? Y predominaba las zonas fundamentalmente de colapso. Entonces, esto es lo que vimos hace un rato, ¿no? Los trastornos de Q, ARS-COVID, en este lugar tipo 2 eran predominantemente Shan, ¿no? Y tenía todas las características similares y manifestaciones de un ARTS, con BQ menos de 1. Mientras que en este tipo 1 tenían todas las características y manifestaciones de un incremento del espacio muerto alveolar, donde una de ellas podría ser TEP, recuerden los microtrombos, y otra podría ser la vasoconstricción pulmonar, ¿no? Entonces, en conclusión decíamos que el ARS-COVID puede presentar hipoxemia siguiendo en todos los mecanismos y en todo el recorrido del trastorno BQ, desde el Shan hasta el espacio muerto alveolar, pudiendo coexistir ambos mecanismos. Entonces, eso era lo importante y lo resaltante que nosotros teníamos cuando valorábamos la hipoxemia del tipo 1 y tipo 2 según la precesión de Gatinion. Y por ende, el tipo 1 no se beneficia de PIB, no se beneficia de prono, no se beneficia de MRA, probablemente, ¿no? De manejo de reclutamiento alveolar, y la anticoagulación plena pudiera tener algún acápite a ese nivel. Todavía los expertos no se terminan de poner del todo de acuerdo. En un distrés, en un paciente con COVID, con una presentación tipo 2, podríamos decir que se benefician del PIB, o sea, PIB mayor de 10, se benefician del prono porque se abren estas zonas, ¿no? Que ya están reclutadas, puede beneficiarse de las maniobras de reclutamiento alveolar, así que fuera más severo, y no se recomienda una anticoagulación plena. Entonces, son características diferentes, clínicas, de una patología COVID que nos puede dar un compromiso pulmonar que puede ser diferenciado, que incluso pareciera que fuera opuesto, pero sin dejar que estos pueden estar coexistiendo, y esto es lo que le da la característica de severidad, y esto es lo que le da la característica de mortalidad incrementada, casi a 8 o 10 veces por encima de la influenza. Ojo, no confundir con la letalidad, ¿no? Letalidad es una medida de frecuencia, mortalidad es una medida de análisis, ¿no? Entonces, resumen, ya para acabar, ¿no? Hay que tener presente esto, ¿no? La experiencia y la experticia son muy importantes para tratar este tipo de patologías. A mayor experticia, mayor experiencia, lógicamente que vamos a tener un mejor enfoque de lo que nosotros vamos a ver. Se requiere un tratamiento individualizado. No podemos generalizar a todos los pacientes. Acabamos de ver que es totalmente diferente las presentaciones. Los niveles de PIB deben mantenerse bajos o moderados, porque es dependiendo de las características que pudiéramos tener, no siempre vamos a tener tomógrafos a las manos y posiblemente estemos ante un distrés tipo 1, que no se beneficiarían de incrementar el PIB o de incrementar las presiones. El umbral de volumen tidal no debe limitarse a solamente 6 por kilo. Ya vimos que hay pacientes como el tipo 1 que pudieran requerir 6, 7, 8, ¿no? Mililitros por kilo. Entonces, no es estricto, no es a rajatabla el uso del volumen tidal a 6 por kilo. La frecuencia respiratoria no exceder a 20 respiraciones por minuto. Recuerden el ergotrauma, el mechanical power o el poder de la ventilación, ¿no? Entonces, a tener presente, ¿no? A más número de frecuencia, mayor energía acumulada, daña más el alveolo, ¿no? Y tener presente que de repente lo que estamos viendo ahí, de repente no es ARTS, de repente es otra cosa, ¿no? Que pudiera ser una patología
ya sea tipo TEP o tipo microtrombos a nivel pulmonar. Bueno, yo creo que este enfoque nos ha permitido ampliar un poco el panorama de lo que es el COVID y su compromiso respiratorio que lleva ventilación mecánica y donde debemos individualizar y diferenciar, sobre todo ante qué situaciones pudiéramos estar. Hoy en la mañana, 18, esto ya aumentó, es lo que nosotros hemos visto de los casos confirmados en Perú. Y nosotros estamos viendo un iceberg y solamente realmente estamos viendo la punta. ¿Cuántos estarán abajo? No lo sabemos. Pero miren lo curioso, este es nuestro sistema de salud. Está tratando de cómo se llama, luchar contra ese gran iceberg que está ahí y probablemente termine estrellándose. Hay que tomar conciencia de este contexto que nos oriente a pensar que el sistema de salud es precario, que nos oriente a pensar que debemos invertir más en salud y que todo lo que estamos haciendo es jugar una guerra con pocas armas y realmente desprotegidos y el gobierno y las autoridades deben entender un poco ese contexto, ¿no? Les dejo un correo de todas maneras, cualquier cosa que quisieran escribir, compartir, les puedo transmitir información y cualquier duda que pudiéramos solucionar. Bueno, con esto yo me despido, agradecer a los que pudieron estar en atención. Este es un tema grande, he tratado de resumir algunas cosas muy puntuales, posiblemente sea uno de los temas más álgidos y más controversiales del manejo ventilatorio en este tipo de pacientes, ¿no? Una vez un sabio en medicina dijo, no hay nada más difícil en medicina que manejar a un paciente grave y encima que este paciente grave esté en ventilación mecánica. Yo creo que tiene toda la razón. Bueno, me despido nuevamente. Yo soy el doctor Joseph Vallejos, estoy en el Hospital Loaiza, en la Universidad Cayetano Heredia y en la Clínica San Felipe. Un gusto haber compartido con ustedes.